con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, Norma Bermúdez, la movilización social para la prevención de las violencias de género. Norma Bermúdez es trabajadora social y magíster en educación con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario de la Universidad del Valle. Candidata a doctora en educación de la Universidad Central de Nicaragua. Es docente de la Universidad del Valle y pertenece al Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la misma universidad. La Fundación Arte, Mujer y Vida, MAVI, viene realizando un trabajo de convocatoria a la comunidad en diferentes departamentos de Colombia y con ella se realizan una serie de talleres donde reciben una metodología para diseñar estrategias de movilización para la prevención de las violencias de género, que se esperan sean posteriormente implementadas en cada municipio. Hoy en el Ágora, Norma Bermúdez, una activista de los derechos humanos de las mujeres con alcances académicos, nos cuenta cómo ha sido su experiencia en este proceso. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, Norma Bermúdez y la prevención para la violencia de género. Muy buenas noches, Norma, y bienvenida a nuestro programa El Ágora. Buenas noches, Ángela, como siempre, un gusto conversar aquí en El Ágora. Norma, pues la violencia de género cada vez se hace más visible y ustedes en MAVI están trabajando un tema súper importante a nivel nacional. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, yo creo que hay un esfuerzo grande de la sociedad y del Estado colombiano por contrarrestar las violencias y estamos en un componente que nos parece fascinante, porque es el componente que está detrás de todo el resto. Entonces, hay violencias de todo tipo en el país y en el mundo, sobre todo contra las mujeres y contra aquello que se sale de la masculinidad y de lo patriarcal. Y entonces nosotros estamos en un componente fascinante que es detectar cuáles son las creencias e imaginarios que hace que esa violencia se perpetúe, que se vuelva natural, normal, y una vez detectada la creencia, tratar de conversar con esa creencia y contrarrestarla. Entonces estamos felices. Bueno, y esto, por ejemplo, esto que tú me explicas, ¿en qué parte lo están haciendo y con quiénes? Es un esfuerzo del Ministerio de Salud que está haciendo varios componentes, entonces está fortaleciendo las rutas de atención porque sin un Estado fuerte y articulado esto no funciona, está fortaleciendo las redes sociales de mujeres para que no lleguemos solitas frente a un Estado indolente y está fortaleciendo este componente que se llama movilización social. Iniciamos con 11 departamentos y 37 municipios, son departamentos donde las violencias son muy diversas, algunas por ocultas y otras porque son muy, muy fuertes, departamentos de la costa, de la cordillera, de los llanos, del sur del país, y ahora entraron otros 10 departamentos. Y zonas especiales como el Catatumbo, que sabes que es una zona que ha tenido tantos actores y tantas violencias, que la violencia de género se exacerba. En todo el contexto, cuando se arman otro tipo de violencias como las de la guerra, las del narcotráfico, siempre las mujeres salen más libradas. Bueno, pero entonces, por ejemplo, que me parece fascinante porque es una radiografía casi del país, en esta parte, en esa radiografía que ustedes están, ¿qué pueden decir ustedes que han detectado? Bueno, ahí hay una cosa que parece, estamos descubriendo lo que dicen los físicos y los químicos hace mucho tiempo, es que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, así es el machismo, se va transformando, en todas las regiones tiene expresiones muy diferentes. Entonces, lograr establecer un contacto con la población y pensarse con mujeres y hombres de ese municipio concreto y pensarnos, ¿y cómo se manifiesta aquí el machismo? Es muy diferente, ¿no? Hay partes donde el machismo se manifiesta de maneras muy brutales, como aquellas zonas de la guerra, donde prácticamente se impone por el terror sobre los cuerpos, sobre las vidas de las mujeres, a golpes, cortándoles las manos, dejándoles señales en el cuerpo de que son inferiores y de que rebelarse es inútil.
Y en realidad, por ejemplo, estas violencias, es decir, tienen que ver con la parte política o con la parte más que todo emocional o con, digamos, con la parte afectiva. Es decir, de todas las maneras, eso porque hay... Para decir algo, tomemos por ejemplo, sí. tomemos por ejemplo allá el Catatumbo. Bueno, eso, por ejemplo, el Catatumbo es muy interesante porque hay municipios que están mucho más cerca de la zona donde ha habido actores del conflicto y entonces es mucho más claro que las violencias son más visibles, porque ha habido control sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. Pero hay municipios donde el conflicto armado no ha llegado con tanta fuerza, pero sí ha llegado ese orden social que dice que las mujeres son inferiores y aunque no se manifieste por la fuerza, se manifiesta con dependencia emocional, con un momento o una cultura que te dice que estás en el lugar equivocado si tratas de participar en política, que las organizaciones de mujeres no tienen cabida en un municipio, o simplemente con gestos, como que el hombre es el que tiene derecho a todo. Si vas por un andén así de estrecho, obviamente el hombre tiene derecho al andén. Si en el banco solo hay en el banco, digo, haciendo fila en el banco, solo hay una silla y va una pareja, obviamente se siente el hombre. Sí, entonces creo que las manifestaciones son muy distintas en cada lugar, algunas son muy simbólicas. Pero miremos específicamente el caso del Catatumbo. Sí. Allí dirías tú, por ejemplo, cuando tú llegas, por ejemplo, es decir, así como más, pues, más físico, ustedes llegan allá a tratar de comunicarse con la comunidad, con las mujeres. Y entonces ustedes llegan allá y encuentran ya mujeres organizadas ¿o no? Hay algunas organizaciones de mujeres, sobre todo en los lugares grandes, en Ocaña y en lugares que son muy fuertes y la organización social ha sido pues tradicionalmente fuerte, la organización campesina. Y entonces ustedes llegan y las contactan a ellas y entonces a ellas, es decir, ustedes hacen talleres con ellas para que ellas les expliquen qué tipo de violencias hay. Sí, ¿Cómo nosotros funciona? llegamos a un municipio y contactamos tanto a la población civil, a las mujeres organizadas, a hombres también, a jóvenes, a gestores culturales y también a la institucionalidad, a ese secretario o secretaria de salud, a ese médico o médica que está ahí en el hospital recibiendo todo el tiempo los casos, o a la psicóloga o a la comisaria de familia, y hacemos un grupo que es mixto entre sociedad y Estado, y empezamos a interrogar acerca de cómo son las manifestaciones allí de las violencias de género. Entonces, en algunas, como te decía, aparecen manifestaciones pues muy visibles, terribles, ¿sí? Como digamos por en ejemplo, fundación, que ha habido mujeres a las que les han cortado las manos y a las que el mensaje es clarísimo. ¿Y por qué les cortan las manos? Por ejemplo, el paramilitarismo cortó las manos de mujeres que eran desobedientes o que se organizaban o lideresas, y entonces los hombres quedan con un orden establecido donde le dice la mujer, pídame permiso para salir porque a las mujeres desobedientes mire lo que les pasa. Entonces el orden que se estableció en los lugares de conflicto sigue reproduciéndose por los hombres mayores y de distintas generaciones en manera de amenazas, de coerción a la libertad. Ese es un caso que es, donde hay guerra es mucho más notable la violencia física, psicológica y la violencia simbólica contra las mujeres. Y como la guerra se ha perpetuado, entonces me imagino que la guerra también viene de generación en generación. Pues. Claro, es que allí hay una cosa súper interesante del Centro de Memoria Histórico, por ejemplo. María Emma Wills dice, lo que se está disputando no es solo el territorio es un componente de lo que se disputa en la guerra, pero en realidad lo que se disputa es un orden cultural, un orden social que queda allí. Entonces, por ejemplo, un jovencito no tiene nada que ver, puede ser el que está jugando en la cancha del barrio o de la vereda, pero notan que quien tiene acceso a las mujeres, quien puede violar, quien se lleva a las niñas, es el comandante armado, el hombre que llega con el terror, y este niño queda con ese orden cultural ya impreso, pensando hay que ser fuerte, hay que ser guerrero, hay que ser un atarbán que pasa por encima de todo, porque solo así se llega a las mejores niñas del pueblo. Entonces se vuelven unas cosas que son impresionantes, matonear en el salón, por ejemplo, hacer cosas que demuestren que soy más hombre. Y es terrible, porque entonces la masculinidad queda muy triste, queda reducida a unos actos que son inhumanos. Actos inhumanos, ¿verdad? Qué interesante el trabajo que ustedes están haciendo, Norma. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos.
Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora Norma Bermúdez, integrante de MAVI. Buenas noches, Poncho. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, cuénteme una cosa. Yo ahora la oí que le explicaba a la doctora Ángela sobre todos esos géneros diferentes de machismo que hay. Pues yo le quiero contar una cosa. Ancestralmente ustedes han investigado de dónde viene ese machismo, porque los indígenas, yo no sé, ustedes deben saberlo, cuando tienen un parto, el que se acuesta es el hombre y la mujer sale a trabajar. Eso ya eso no es cultura, o bueno, cultura indígena, pero pues para nuestra cultura occidental y como concebimos que antes la mujer se acostaba 40 días y a punta de pollo y gallina y no sé qué. Y sin embargo, ellos que eran aquí apenas descubiertos, tenían y todavía la tienen esa costumbre, porque yo fui defensor de menores en Arauca y como defensor de menores me tocó defender a 2 niños recién nacidos que lo echaron a un hormiguero y a la mamá la expulsan de la etnia. ¿Por ser gemelos? Por ser gemelos y por es un castigo para ella, no para el que los engendró, para el papá, un castigo por haber dado gemelos. ¿Eso qué tipo de machismo? ¿Ustedes han estudiado eso? Creo que quien más ha estudiado este cruce de los mestizajes y de los machismos en las culturas indígenas ha sido Francesca Gargalo, una mexicana que hizo un estudio de 607 pueblos indígenas o prehispánicos, hoy desde México hasta la Patagonia. Y lo que descubre es que los 2 machismos, el que traían estos conquistadores y el que ya reposaba y se imbricaron y se potenciaron. Entonces, después de la conquista, en vez de mejorar la situación de las mujeres indígenas, pues se agravó porque recibe múltiples discriminaciones, la de su misma etnia, como usted dice, más el racismo, más la pobreza. Pero hay una cosa, hay otra cosa, ¿qué tal los misioneros? Los misioneros trajeron, por ejemplo, el asunto de cortarle el clítoris a las niñas. En la etnia en Vera, aquí en Risaralda y en el Chocó hay ablación, hay mutilación genital. Sí, pero es que hay una cosa que es como inconcebible, yo digo que casi que a la mente humana, ¿no? Y es que la mujer tenga el parto y el hombre se acueste y que la mujer salga a trabajar. Es que no es pero una fíjate que es la misma situación, lo vemos censurable en los indígenas, pero es la misma situación que ocurre aquí, que únicamente se concibe que el asunto de la crianza es un asunto de la mujer y además de la mujer individual. Eso mismo pasa aquí, la licencia de maternidad solo es para la mujer, a la mujer le recae solita el peso de si decide interrumpir su embarazo es ella, cuando es en realidad una sociedad abortiva. Si usted queda embarazada, le piden prueba de embarazo aunque es prohibido. Si queda embarazada no le dan trabajo, no le alquilan pieza, una cantidad de cosas pierde. Entonces, esta es una sociedad abortiva y sin embargo condena el aborto y condena a esa mujer. Pero ustedes están de acuerdo con los 3 casos que dice la Corte. Por supuesto, están de acuerdo y con más. La decisión es que la maternidad sea libre y que además sea colectiva, social, acompañada. Pero si yo voy a cargar, tengo que ser yo la que decido. O sea, en la campaña pasada hubo un grupo que decía que no admitía el aborto por ningún motivo. Ustedes en eso no están de acuerdo. Hay unos momentos en que sí están de acuerdo con el aborto. Claro que sí, los derechos sexuales y reproductivos son yo decidir qué hago con mi cuerpo y también decidir en qué momento, cuándo estoy preparada para la maternidad y cuándo no. Y entonces el Estado me debe brindar oportunidades para interrumpir un embarazo que no era deseado, fue producto de violación, va a traer riesgos. Bueno, cuénteme,
todas, ahora hubo un buen grupo de mujeres que salieron elegidas al Congreso. Ustedes no las reúnen a todas, independientes del partido político o movimiento político que fueron elegidas, no las convocan a todas para que por solidaridad de género impulsen una ley sobre el machismo, sobre todas estas cosas que me está hablando. ¿No lo están haciendo o sí lo están haciendo? Sí, esa ha sido muy importante. Se llama la Comisión de Género del Congreso, que empezó en la... Pero ¿solo de mujeres o sí, también hay hombres? No, hay mujeres, lograron cosas muy importantes. Por ejemplo, hay temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿cierto? Esto del aborto, pues obviamente no nos vamos a poner de acuerdo porque hay mujeres cristianas, etcétera. Pero un tema, la violencia contra las mujeres. Es ejemplar lo que hizo la bancada de mujeres del Congreso. Se juntaron todas y lograron una ley que es mucho más avanzada que la mayoría de países, que es la ley 1257 del 2008. Tipologías nuevas de delitos, le pone tareas a todo el mundo, le pone tareas no solamente a la policía y a la comisaría y a los juzgados, sino qué van a hacer las empresas, qué van a hacer los medios de comunicación, qué van a hacer las universidades, qué van a hacer los colegios, porque esto se aprende desde el preescolar. Entonces le pone tareas a mucha gente y es una ley que es ejemplo, no solo de bien construida, sino que es un ejemplo de que rompiendo las barreras de los partidos, como dice usted, podemos hacer cosas juntos, juntas. ¿Quién fue o quiénes fueron las líderes en el Congreso de esa ley, de ese proyecto de ley o de lo que viene? ¿Hay alguna líder especial? Sí, pues había, desde la época en que estaban Piedad Córdoba, Cecilia López y todo, se vino, Vivian Morales, se vino construyendo, pero en el 2008 Dilian Francisca creo que estaba de presidenta del Congreso, y aquí en el Valle hubo participación muy importante, Griselda Llaner Restrepo, varias de aquí empezaron también a juntarse y a decir, esto no es un asunto de partidos, las mujeres en Colombia merecen vidas libres de violencias. Bueno, una última pregunta. ¿Ustedes creen que han progresado, han conseguido algo importante, lo que hace que están en esta lucha, o no han progresado? Sí, se ha cambiado mucho, falta mucho, pero se ha conseguido bastante. Nada más que hoy se vea como censurable la violencia contra las mujeres, que haya instituciones que tienen la obligación de restituir derechos y que las mujeres ya veamos como un intolerable social el que se ejerza violencia y no como un asunto de que nos tocó. Como dicen en el Pacífico, me tocó un marido pegón. Ya eso cada vez aparece menos, aparece censurable, criticable y además es un delito y eso es un avance. Bueno, doctora Norma Bermúdez, muchas gracias. Bueno. Espero que hayan oído las mujeres especialmente todas esas inquietudes que tienen ustedes allá y que sigan progresando en la antiviolencia contra el género femenino especialmente. A ustedes muy buenas noches y sigan nuevamente con la doctora Ángela. Muchas gracias, doctora. Gracias por... Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Norma Bermúdez y la prevención social para la violencia de género. Bueno, Norma, me parece muy interesante que hubieran hablado con Poncho de la bancada de la mujer, pero se nos olvidó mencionar a Gloria Ramírez. Gloria fue la última presidenta que tuvo la bancada y en realidad hizo un gran trabajo allí. Bueno, yo sí quisiera, por ejemplo, saber que este estudio que ustedes están haciendo, es decir, un estudio que va ¿cuántos meses? Este empezó en marzo y va ahora hasta julio solamente. Y ustedes con eso sacan un diagnóstico que va a servir para articular ¿qué cosa? Es muy interesante porque desde el ministerio, pensar que desde el Estado se le da cabida a la movilización social, uno pensarse qué podríamos mover allí para que estos imaginarios empiecen a ceder o por lo menos que se oiga de otra manera, otras voces, otras imágenes. Entonces es súper interesante porque nosotros vamos solo con una metodología. Primero de escuchar y luego de pensarnos, ¿y qué le diría usted a esa creencia aquí en este municipio? Entonces la gente se dispara y se imagina
1000 cosas y salen ideas de movilización hermosísimas. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, un documento que todos los podamos compartir. Sí, claro, y un video de las movilizaciones, porque como el resultado de esto son movilizaciones, en cada municipio se hace una movilización, como se invente cada municipio, una movilización social. Entonces la riqueza de salir a la esfera pública, a decir otras cosas, a instalar nuevos símbolos, a decir nuevas frases, a inventarse canciones, bueno, esto genera que la gente empiece a decir, ¿es posible el cambio? ¿Y cómo haría usted para alimentar un poquito ese cambio? Entonces salen ideas fantásticas. Entonces esas ideas las vamos a conocer, porque es interesante, porque claro, no se queda nada más en el diagnóstico, ¿no? Lo complicado es cuando muchos de los estudios, lo que pasó por ejemplo aquí en el Valle, en Cali, pues, con todo este estudio que se hizo sobre la violencia, con los fondos internacionales de España, que finalmente se quedó en el diagnóstico. No hubo dinero para más, pero yo veo que ustedes no solamente se queden en el diagnóstico, sino que también la gente participe en esa movilización social, o sea, en esa respuesta. En esa respuesta, y que esa respuesta por lo menos así no surja, se quedó la semilla de la respuesta. Ya las mujeres, por ejemplo, que han sido, digamos, maltratadas, ya en algún momento pueden salir a decir, bueno, es que la respuesta ya sabemos cuál es, ¿cierto? Sí, creo que es muy importante sobre todo eso, que sabemos que el problema del machismo es muy viejo, pero también, y muy fuerte, ¿no? Está muy insertado en la cultura, en tantas cosas, pero sabemos que la respuesta es, primero es colectiva, segundo es creativa, y es social, tenemos que involucrarnos todos y todas, si no, esto quedamos voces aisladas y no hacemos pues mayor mella ahí. Entonces creo que lo interesante es eso, poner a un municipio a volverse a mirar y pensarse cosas, repensarse, decir, pero bueno, ¿cuándo fue que esto pasó? A mí me pasa mucho eso en Ábrego, por ejemplo, es un municipio muy machista, muy conservador. ¿En dónde es eso? Que es en el Catatumbo, es en el norte de Santander, súper conservador. Pero ellas cuando se vuelven a mirar dicen, bueno, ¿cuándo pasó esto? El terreno donde estaba Ábrego lo donaron unas mujeres. Quien está en la plaza central es Mercedes Ábrego, una heroína de la independencia. La patrona de Ábrego es Santa Bárbara, que es una patrona del rayo y la tempestad. Entonces ellas lo que dicen es, finalmente sale un eslogan hermoso que dice, Ábrego recuerda a las mujeres de su historia y el machismo está en vías de extinción. Entonces con ese eslogan se ha hecho de todo, instalar canecas en el parque, donde en la caneca donde vas a depositar el residuo dice, las violencias contra las mujeres son residuos peligrosos, no las recicles. Entonces son una cantidad de ideas que le van surgiendo a la gente y que desde el escritorio, yo aquí pues en Cali o peor en Bogotá, no podría nunca imaginarse una campaña tan pertinente como la que la misma gente se inventa. Qué maravilla. Bueno, yo me imagino que eso no va a ser nada más una cosa de 4 meses, porque yo creo que es decir, con esta respuesta que seguramente ustedes van a tener y ojalá que se le dé toda la difusión pues que se merece, ¿cierto? Con eso se puede coger el resto del país. Es decir, yo por ejemplo en ese universo tan pequeño que es la igualdad de las mujeres, pues nosotros por lo menos hemos logrado que las mujeres, que ya no sea bueno que una mujer no participe porque el marido no la deja. Eso ya es rechazado. Y además porque las mujeres dicen, pues cuando las entrevistan, no, es que nosotros no estamos listas todavía para tener un consejo de hombres, porque nosotras, es decir, nos hemos empoderado y en este momento no queremos, las decisiones las queremos tomar nosotras. Ellos están allí y nos ayudan, pero no queremos tomar las decisiones. Entonces eso ha sido como interesante porque por lo menos se le va dando a la mujer la esperanza y que hay ciertas cosas que ya no son aceptables por la sociedad. Eso creo que es el ejemplo de Nachira creo que es muy esperanzador porque se demuestra que uno opera cambios culturales, no son rápidos por supuesto, ni tampoco pues permanecen, si ya lo logré ya, no, uno tiene que seguirlo reforzando, pero yo me imagino a las nuevas generaciones de Nachira, los niños y niñas, pensándose en una autoridad de la mujer respetada, pensando en que los hombres no siempre tienen que mandar, a veces también están de coequiperos y no mandando y no pasa nada, mejor. La sociedad está muy bien también gobernada por mujeres. Yo siento que el cambio cultural se está abonando desde estas experiencias fuertemente. Sí, no, yo creo que es importante y me parece pues fabuloso lo que ustedes están haciendo y entonces, ¿cuándo podremos nosotros tener acceso a esos videos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese material que ustedes están produciendo?
Sí, uno de los resultados es un video sobre ahora ya hay 57 municipios, entonces sobre 57 acciones diferentes de movilización, que de allí aprenderemos también mucho, y también como queda validada la metodología, estamos ensayando una metodología de cómo llegar a un lugar donde el machismo está invisible o legitimado, y lograr hacer las preguntas, detectar las creencias y movernos en torno a ellas. Esa metodología también va a quedar, digamos, porque la metodología es súper disponible. interesante, porque no es Claro. simplemente llegar y preguntar, sino que la gente participa y dice, bueno, la solución es esta es la solución, y así, por ejemplo, no se le haga seguimiento, así la solución queda allí, y es muy interesante después, pues, porque eso hay que seguirlo alimentando. Bueno, ¿qué pasó al fin? Eso. Ustedes, al fin, ¿qué pasó? No, pues es que los hombres se pusieron furiosos y entonces nos encerraron en las casas, para decir algo, Claro, ¿no? claro. Sí, o no, o en fin, de que nosotros hacemos y entonces los hombres han cambiado y mire cómo estamos trabajando juntos, ¿no? Esa es la parte que creo que es muy importante de parte nuestra, porque es que el Estado tiene unos ritmos y hace unos proyectos tan chiquitos y tan desligados uno de otro. Usted va a cualquier comunidad y la comunidad le dice, pues que el Estado viene y hace una cosa y nunca hay Nos regalan unas continuidad. casas, nos regalan una cosa, pero No hay no más. continuidad. Nos mandan talleres y en los talleres simplemente firmamos y ya acabó. Eso, y entonces la gente va y cobra y nos hicieron talleres de cualquier cosa, de emprendimiento, y resulta que el día que nos tocó hacer el primer sancocho perdimos plata porque vendimos 2 presas de pollo, por ejemplo. Eso, exacto. Entonces ese es un reclamo totalmente legítimo de la comunidad, y es que el Estado fracciona los proyectos, no les da continuidad, pero lo que decimos nosotras, que somos del movimiento de mujeres y sabemos que esto es de largo plazo, es que esos grupos sí quedan animadísimos. Por lo menos nosotras ya se terminó esto, pero el grupo ya hizo un plan de aquí a noviembre, cada mes que van a ir haciendo, hasta noviembre, que es el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo hacemos para que todos los meses hagamos un calentamiento y en noviembre sea una cosa ¡Qué maravilla! que todo el municipio sepa que la violencia contra las mujeres está en vías de extinción, que es obsoleta, que esto ya nos está dejando atrás, perdemos como humanidad, un municipio dilapida los recursos, digamos. Qué maravilla, ojalá que este año, este Día de la No Violencia contra la Mujer, pues podamos ver todas estas manifestaciones en todos esos municipios que ustedes han visitado y en muchos otros sitios, ¿verdad? Porque de verdad yo creo que eso es un paso adelante muy importante. Bueno, Norma, ya me acabó el tiempo y verdad que le agradezco mucho que me haya acompañado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes muy buenas noches y continúen su canal Telepacífico. Con el patrocinio de Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.